Bienvenidos una semana más a La Otra Visión del Mundo, tu canal favorito de videografía. Y hoy vamos a hablar de códecs. El vídeo de hoy va a ser algo más completo, más técnico, así que bueno, si queréis pasar directamente al tema que os interese, en la descripción os dejaré los tiempos para que podáis saltar a la zona que os interese. Y es que he querido hablar de códecs desde hace ya un tiempo porque veo que hay bastante confusión sobre cuándo utilizar un códec, cuándo utilizar otro, por qué utilizar uno, por qué utilizar otros, qué pros tiene, qué contras tiene, etcétera. De eso vamos a hablar en el vídeo de hoy. Y es que he decidido comprarme un monitor grabador y principalmente me lo he comprado por el tema de los códecs. Y os explicaré por qué más adelante. De momento, comencemos. En este vídeo vamos a tratar los usos de los códecs, qué tipos de códecs tenemos, los contenedores y también os voy a explicar por qué he decidido comprarme el Atomos Ninja 5. ¿Qué es un códec? Códec es la conjunción de coder-decoder, codificador de codificador. Normalmente los códecs también incluyen compresión, pero de eso hablamos más adelante. Cuando hablamos de los diferentes usos de un códec es para lo que el códec se creó. Si es un códec que se creó para la grabación, para la adquisición, si es un códec que se ha creado para la edición, para la postproducción como un códec intermedio, o si el códec se creó para la entrega, para la distribución. ¿Y qué es un contenedor? Un contenedor, digamos que es como una caja donde se guarda el códec de vídeo, donde se guarda el códec también de audio y donde se pueden guardar otras cosas como metadatos, subtítulos, etcétera. Esos contenedores normalmente suelen ser .avi, mp4, mov, MKV. El contenedor en sí no nos dice qué códec se ha utilizado, pero sí que nos da alguna pista porque ciertos códecs no se ven en ciertos contenedores. Bueno, vamos a hablar ya de códecs y es que el más común es el H264 o MP4 AVC. Dependiendo de la cámara con la que grabéis podéis ver en vez de H264 pues que se llama XAVC o XAVCS como en la Sony por ejemplo, pero vamos, que más o menos es lo mismo. Un H264 normalmente se puede contener, valga la redundancia, en varios contenedores, pero los más comunes son el MP4 y el MOV. El H264 tiene diferentes niveles, que son estos numeritos que vemos cuando vamos a exportar, como 4, 4.1, 5, 5.1, 5.2, estos números, estos niveles nos dicen la resolución máxima de la exportación, el bitrate y también la velocidad de decodificación. Por ejemplo, si queremos hacer una exportación en 4K 30 fotogramas por segundo, vamos a tener que escoger un nivel 5.1. Por ejemplo, si lo queremos hacer en 60 fotogramas por segundo, vamos a necesitar un nivel 5.2. El H264 también tiene diferentes perfiles, pero ya es algo más denso que quizá dejamos para otro momento. Pero sí diré que se pueden controlar la profundidad de color, que si es 8 bits o 10 bits, y también podemos controlar el submuestreo de crominancia, el numerito este del 420, 422, 444, donde se le da preferencia de luminancia al color cuando grabamos una imagen. Pero bueno, si tenéis dudas sobre qué es el submuestreo de crominancia, me lo dejáis en comentarios y quizás hacemos un vídeo dedicado solo para eso algún día. ¿Cómo funciona el H264? Pues bueno, no me voy a poner muy técnico, pero digamos que el H264 busca un fotograma A y un fotograma B, donde haya una diferencia considerable, y esos dos fotogramas los guarda completos. Digamos que es como que hace una imagen de esos fotogramas comprimida. Y luego todos los fotogramas que están entre medias simplemente guarda las diferencias que hay entre un fotograma y el otro. De esa manera se puede hacer que la grabación ocupe mucho menos, porque no se guardan todos los fotogramas completos. Entonces obviamente un H264 es muy bueno porque contiene una gran calidad en muy poco espacio, pero por contra puede crear algunos artefactos extraños en zonas en movimiento y en zonas de sombras. También como contra, y aquí es el tema más importante que es el que vamos a tratar especialmente en este vídeo, es que puede ser que obviamente H264 es mucho más demandante en vuestra CPU cuando vais a editar, cuando estáis en el momento de la postproducción, a aplicar efectos en vuestros vídeos, porque obviamente cuando no se está grabando toda la información del fotograma completo y se está haciendo solo una parte, la parte que está modificando, cuando aplicamos un corte o cada vez que queremos ver un fotograma, el ordenador tiene que estar haciendo cálculos mirando los fotogramas anteriores y posteriores para poder calcular, obviamente, y enseñarte ese fotograma en concreto que tú quieres ver. Por lo tanto, esto hace que la edición sea muy lenta.
y este obviamente no sea un códec pensado para la edición y tampoco para la captura, porque tenemos también esa pérdida, aunque realmente lo vemos en casi todas las cámaras. Este códec es perfecto para la distribución porque tenemos un archivo mucho más pequeño que podemos distribuir por internet o podemos enviar a un cliente sin que haya una pérdida de calidad considerable, porque si obviamente empezamos todo el proceso de edición con un H.264 o incluso con un H.265, que hablaremos más adelante, pues ya tenemos una compresión aplicada bastante heavy, que luego eso ya no es posible recuperarlo. Así que este códec es mucho mejor si lo utilizamos solo para la entrega. Pero por desgracia, como os he dicho, nos hemos acostumbrado a que todas nuestras cámaras, los teléfonos, drones, graban en H.264 o incluso en H.265. Y lo hacen eso las marcas porque, claro, se puede comprimir mucho más la imagen, necesitamos tarjetas de memoria mucho más pequeñas o ocupan mucho menos espacio en nuestros móviles, y también pues porque obviamente grabar con un códec que requiera de más espacio, el bitrate va a ser mucho mayor, por lo tanto esa memoria, aparte de ser mayor, también va a tener que ser mucho más rápida, y obviamente si la memoria es más rápida es más cara. Hemos hablado del códec AVC H.264, pero también está el HEVC, que es el H.265. El H.265 es exactamente, trabaja igual que el H.264, lo único que manteniendo en la misma calidad podemos aplicar el doble de compresión. Por lo tanto, tienen las mismas cosas buenas y las mismas cosas malas multiplicadas por 2. Ocupa la mitad de espacio, por lo tanto eso es genial manteniendo la misma calidad de imagen, pero obviamente va a ser aún mucho más demandante en la edición porque la compresión que se aplica es mucho más heavy, y obviamente también vamos a tener algunas pequeñas aberraciones ahí en zonas de movimientos que van a ser un poco más notables quizá que en el H.264. Hemos hablado entonces de los contras del H.264 y del H.265. ¿Cómo podemos mitigar esos contras? Pues ya existe y se llama el All-I, All Intra. Y es que se guardan todos y cada uno de los fotogramas dentro del archivo de vídeo. El códec guarda, digamos que es como una secuencia de JPGs. Cada fotograma en sí está comprimido, pero se guardan todos y cada uno de esos fotogramas. Por lo tanto, va a ocupar mucho más ese archivo de vídeo, pero también va a ser mucho más fácil de editar, porque cuando el programa de edición vaya a leer ese fotograma en concreto, pues solo tiene que leer ese fotograma en concreto que ya está comprimido, pero no tiene que estar mirando hacia atrás y mirando hacia adelante para poder calcular ese fotograma. Y aquí es una de las cosas que veo que la gente toma de manera errónea, y es que obviamente un All Intra va a ocupar mucho más y el bitrate va a ser mucho más grande que en un H.264, y la gente se piensa que editar un bitrate mayor, por ejemplo si tenemos un bitrate de 600 megabits por segundo o de 800 megabits por segundo, eso va a ser mucho más difícil de editar que un H.264 que van a ser 100 o 150 megabits por segundo, y eso no es así, porque a más bitrate quiere decir que la compresión aplicada es mucho menor, por lo tanto el procesador de nuestro ordenador va a tener que trabajar menos para calcular ese fotograma que nos tiene que enseñar en el proceso de edición. Eso sí, hay ordenadores que cómodamente no van a poder editar estos bitrates mayores, pero no es por problema de procesador, es por problema de nuestros discos duros. Y es que si trabajamos con un SSD no vamos a tener problema, porque lo que necesitamos cuando el bitrate es mayor es tener un disco duro, un SSD en este caso, que nos entregue a mayor velocidad el vídeo que le estamos pidiendo. Pero en cuanto a procesamiento, va a ser siempre mucho menos demandante un códec que comprima absolutamente todos los fotogramas que un códec que solo guarde algunos fotogramas y cree variaciones entre medio. Como os he explicado, es mucho más demandante un H.264 o un H.265. Entonces, All Intra es muy buen códec intermedio, sí, pero los hay aún mejores, como por ejemplo el Apple ProRes o ProRes, como el dinosaurio Rex, Apple ProRes, como el Apple ProRes o el Avid DNX. Pero vamos a centrarnos más en el Apple ProRes porque creo que está un poco más extendido y lo vamos a ver de manera más común. ProRes tiene 6 diferentes versiones y uno de ellos exclusivamente para proxies, pero si queréis ver todas las versiones os la dejo en la descripción juntamente con las del H.264, con todos los niveles del H.264. Lo bueno del Apple ProRes es que siempre trabaja con un mínimo de submuestreo de crominancia de 422. Eso hace que el archivo de base siempre sea mucho mejor. Como he dicho, también una versión ProRes para crear proxies, y es que se suele utilizar ProRes
para si por ejemplo hemos grabado en H.264 o en H.265, como hemos dicho, es muy demandante de CPU, podemos crear un ProRes, un archivo proxy de menor, en este caso, resolución, y además la compresión también es mucho menor y vamos a poder editar de una manera mucho más fluida. Eso sí, si hemos grabado ya con un tipo de compresión que nos aplica una degradación, digamos, en la imagen, por mucho que lo convirtamos a ProRes no vamos a ganar nada, simplemente vamos a ganar velocidad al hacer los proxies. También se suele utilizar pues para hacer una edición más fluida, en este caso de archivos RAW. Los RAW sí que serían de mayor calidad cuando hemos grabado RAW directamente en cámara, y de esto pues claro, es mucho más difícil porque esos RAW sí que ocupan muchísimo y ya que tener todo ese flujo de información al procesador es más complejo. En este caso pues podemos hacer también proxies ProRes para poder trabajar de manera más fluida y luego cuando hacemos la exportación se utiliza el archivo original. Entonces llegaréis a la conclusión de que grabar directamente con un códec intermedio para que ya lo podamos editar luego sin tener que hacer proxy sería lo mejor para no perder calidad, etcétera. Y sí, es verdad, pero no, porque se ocupa mucho espacio. Como os he dicho, vamos a hacer un ejemplo. Estoy grabando ahora mismo con la A7 III a 4K, 8 bits, 420, que es lo que graba esta cámara de manera interna, a 24 fotogramas por segundo, a 100 megabits por segundo, que estos son 12,5 megabytes por segundo, porque un byte son 8 bits, así que 100 dividido entre 8 nos da 12,5 megabytes por segundo. Esto nos hace un total de que necesitamos 44 gigas para poder grabar una hora de vídeo en esta cámara. Si ahora conectase el Atomos Ninja 5 que ya he pedido pero que aún no me ha llegado a la cámara, podría grabar en ProRes 422 HQ. Lo grabaría, eso sí, a 8 bits, seguiría grabando a 8 bits porque la cámara en este caso no entrega a más de 8 bits, pero eso sí, ya grabaríamos con un submuestreo de crominancia de 422 en vez de 420. Pero bueno, para el ejemplo, seguimos. Lo grabaría igualmente a 4K, 24 fotogramas por segundo, etc. Pero en este caso grabaríamos a 707 megabits por segundo, que serían 88 megabytes por segundo. Un total de 320 gigas por hora, comparado con los 44 de antes, 320. Tela de diferencia. Además, es muy difícil ver cámaras de consumo o semiprofesionales que graben directamente en este tipo de códecs. Está, por ejemplo, la Blackmagic Cinema Pocket 4K y la 6K que graban directamente en ProRes, también graban en RAW, pero aparte de eso, muy pocas cámaras a día de hoy lo hacen. Eso sí, está la opción de grabar de manera externa con cámaras como las Sony, las Panasonic, prácticamente todas estas cámaras y Canon, Nikon, todas estas cámaras te pueden dar por HDMI una imagen totalmente limpia y así grabarlo con un grabador externo. El Atomos Ninja 5 puede grabar a 4K, 10 bits, 422 hasta 60 fotogramas por segundo, pero con las últimas actualizaciones y algunas cámaras puede llegar a grabar RAW en 12 bits, como por ejemplo la Panasonic S1H y la futura Sony, que también he pedido y está en camino, bueno, no está en camino, aún no. Estoy esperando a que llegue el día del lanzamiento oficial. De camino no creo que esté aún porque queda mes y medio para que me llegue la A7S3. Pero con la A7S3 también se puede grabar RAW. La salida de la A7S3 es en realidad de 16 bits, pero el máximo del Atomos Ninja 5 es de 12 bits. Así que podríamos grabar en RAW 12 bits sin ningún tipo de problema hasta 60 fotogramas por segundo, no 120. Pero lo bueno es que ya no es solo un grabador, es que también es un monitor de 10 bits HDR, donde vamos a poder ver de una manera fehaciente, vamos a poder aplicar LUTs, vamos a saber cómo está quedando nuestra toma antes de llevarla al proceso de edición. Vamos, que es una ventaja increíble. Y sí, obviamente es caro, unos 720 euros por lo que he visto a día de hoy en Amazon España. Por suerte vivo en Australia y como Atomos es una empresa australiana, pues aquí sale al cambio a unos 540 euros. Aún no me ha llegado, por eso está agotadísimo en todos sitios, pero bueno, esperaré que me llegue. Y sí, es caro, pero la verdad es que se amortiza. ¿Y cómo lo amortizamos? Pues tenemos que ver cuánto realmente cuesta una tarjeta SD a día de hoy. Y claro, obviamente si vamos a grabar a unas velocidades altas, ¿no? Porque obviamente estos códecs a día de hoy ocupan mucho, van a exigir mucho unas tarjetas, vamos a tener que necesitar, por ejemplo, SDs UHS 2
una V90, por ejemplo. Incluso así hay tarjetas pues, que no son capaces de grabar todos los tipos de códecs. Por ejemplo, en la nueva A7S3 va a haber algunas funciones que no se van a poder grabar si no es en las CF Express tipo A que acaba de sacar Sony, que son carísimas. Y aquí, como os he dicho, es donde viene lo interesante y donde yo creo que tener un grabador externo brilla. Y es el coste por gigabyte comparando las tarjetas SSD que utilizamos en nuestras cámaras, o incluso la CF Express, pues aún saldría peor comparado con los SSD, que ya he adquirido uno de 1 tera, el Samsung 860 EVO, que lo he comprado ya para el Atomos Ninja 5 cuando me llegue. Si comparamos precio por giga con precio por giga, es increíble. Vamos a hacer unos cálculos. Y es que una tarjeta SD UHS-2 de 128 gigas tiene un coste aproximado de unos 170 euros. Ya como os he dicho, de 128 gigas. Si hacemos el coste por giga es 1,33 € por giga. Y este SSD de Samsung, que lo he encontrado en Amazon.es, está a unos 136 euros, os dejaré links en la descripción por si os interesa mirarlo, cuesta 136 euros a día de hoy. Esto nos deja un coste por gigabyte de 0,13 euros, 1,33 comparado con 0,13 euros, una diferencia de más de 10 veces el coste por gigabyte. Y al final esto es mucho más rápido con una tarjeta SD. Vamos, que por eso al final salen rentables los monitores, nos aportan mucha más profesionalidad, podemos ver un look mucho más cercano a lo que vamos a tener luego en edición, podemos trabajar de una manera más cómoda y además podemos grabar en formatos mucho mejores para la edición sin perder tanta calidad y de una manera mucho más barata, ya que podemos grabar directamente en SSD. Si ya pensamos en cámaras que tienen tarjetas CF Express como la nueva iOS R5, iOS R6 o la A7S3, que también le puedes poner tarjetas CF Express tipo A para algunos modos de vídeo que van a ser necesarios, pues realmente va a salir a mucho peor, porque creo que lo he mirado antes, ahora no me acuerdo, pero creo que sale a 5 o a 6 euros por gigabyte comprar una tarjeta de esas, una burrada. Y sí, es una inversión cara, sobre todo a mí me ha costado mucho dar el paso, hace mucho tiempo que quería comprarme este monitor, pero claro, como es una cosa que no vas a ver un salto en calidad pues muy notable, sí, el códec va a ser mejor, al final va a aplicar menos compresión, pero no va a ser una calidad súper brutal, aparte de que, bueno, en este caso porque con la A7S3 voy a poder grabar en RAW, en este caso es diferente, pero poder grabar en ProRes tampoco va a ser muy diferente a un H.264 directamente en cámara, pero como aporta el extra de que no voy a tener que hacer proxies, que voy a poder editar de una manera más cómoda, en mi caso en concreto el RAW, más además es un monitor, sí que creo que es una inversión, aunque no ganamos en calidad, ganamos en mejora del entorno de trabajo. Así que como conclusión podríamos decir que lo mejor es grabar en RAW, luego editar con un códec intermedio como ProRes por ejemplo, y hacer la exportación en un H.264 y en el futuro en un H.265 cuando esté ya mejor implementado, porque YouTube de momento no acepta H.265. Pero claro, el entorno ideal nunca se da, porque con nuestra cámara pues podemos grabar lo que podemos grabar, pero como os he dicho, podemos mejorarlo con un monitor externo, que si bien no podremos grabar en RAW con la gran mayoría de cámaras que tendréis vosotros, sí que podréis grabar en ProRes y saltaros un paso, saltaros el tema de crear proxies, poder editar de una manera más fluida en 4K sin ningún problema. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, activad la campanita, como siempre, nos vemos por el mundo. Dime quién corta el bacalao.